enormemente grato poder compartir con ustedes. Ahí está bien. Nosotros. Está muy bien, gracias. Bien. Entremos en materia. El tema que se me ha a mí asignado es la actividad jurídica de las administraciones públicas. Bien. Bueno. Vamos a desarrollar este tema, la actividad jurídica de las administraciones públicas, en 3 etapas. La primera, vamos a justificar o a desarrollar una razón para nosotros fundamental por la cual debe de estar regulado la actividad de la función ejecutiva mediante ley y no mediante decreto ejecutivo, como efectivamente estaba en el JAFE. Aquí se han tocado ya algunos temas porque se ha hecho un desarrollo muy general del COAP, y entonces algunas cosas, lo advertía el ponente que me antecedió, que podían repetirse, sí, pero no hay problema porque vamos a tratar de darle siempre un enfoque distinto, ¿no? Más bien eso nos podría ayudar porque ya dio unas primeras nociones. Bien, entonces, el primer desarrollo que hacemos es ¿por qué esta actividad tiene que estar regulada desde una ley y no podía estar regulada por un decreto ejecutivo? Era el JAFE, un estatuto, que aquí lo tenemos también. Era un decreto ejecutivo, era eso, un decreto ejecutivo. Bien, el segundo desarrollo que vamos a hacer es sobre por qué se utiliza este término que no nos es muy familiar y que lo está del COA lo han sacado, esto de administraciones públicas, porque normalmente siempre lo que hemos escuchado es administración pública, ¿no? La administración pública. Ahora pues se dice administraciones públicas. ¿A qué se refiere? ¿Por qué dice administraciones públicas? ¿Cómo interpretamos esto de administraciones públicas? Algo ya nos ha dado ahí algunas pautas el ponente que me antecedió, pero nosotros vamos a seguir desarrollando, en otro sentido también. Finalmente, también un tercer desarrollo que viene a ser las actividades propiamente, las actividades jurídicas de estas administraciones públicas. A explicar estas actividades, desarrollarlas. Y finalmente, si nos da tiempo, que es un tema que me gustaría alcanzar, ojalá, porque algo que me gustaría, es el traslado de estas garantías de debido proceso al procedimiento administrativo. Y luego también analizar la naturaleza misma del procedimiento administrativo y las dificultades para el traslado de las garantías de debido proceso al procedimiento administrativo, cuáles podrían trasladarse fácilmente, cuáles se trasladan sin ningún problema, cuáles tendrían algún inconveniente. Bien, este es el desarrollo que vamos a hacer. Ojalá alcancemos. Empecemos por el primero. ¿Por qué tiene que estar regulado por una ley y no podía estar regulado por un decreto ejecutivo? Para entender la profundidad del desarrollo que pretendo hacer ahora, voy a requerir de una pequeña digresión a modo de prolegómeno, de introducción, a saber, la noción del nuevo régimen, pero no se asusten porque no me refiero al régimen del actual presidente Moreno, ¿no? Con relación al antiguo régimen, que tampoco me refiero al régimen del señor Correa. Me refiero al antiguo régimen y nuevo régimen que nos da la Revolución Francesa. Es decir, la Revolución Francesa es de una influencia tal en que nos da un nuevo régimen. ¿Ok?
que es el régimen a partir de la Revolución Francesa, porque vamos a Estado de Derecho, democracia y todas estas cosas, ¿no? Estado, República, bienvenida. Bien. Bien, esta digresión la hago básicamente para que se entienda con profundidad lo que pretendo comunicar, porque considero que esto no está mucho en el discurso y para mí es una cuestión muy fundamental. Bien, vamos a hablar entonces un poco primero de qué es esto del nuevo régimen. En la Revolución Francesa, antes de la Revolución, el antiguo régimen son las monarquías absolutas anteriores a la Revolución Francesa. Eso se llama antiguo régimen. Bien. ¿Qué es lo que se hace fundamentalmente en la Revolución Francesa? En la Revolución Francesa, lo que fundamentalmente se hace es trasladar el poder que radicaba en el monarca, tal es así que dijo Luis XIV, el Estado soy yo. Y es que tenía razón, él era el Estado. Bien, el poder radicaba en el mismo monarca, ¿no? Era un régimen autocrático, absoluto. Este es el antiguo régimen. El antiguo régimen es superado en la Revolución Francesa y lo que fundamentalmente se hace es trasladar el poder que radica en el monarca al pueblo. Democracia. Bien, esto tiene sus antecedentes, lógicamente en Grecia, hay un desarrollo también incluso en el derecho romano, en Roma, pero el criterio de democracia moderno difiere un poco, es un poco distinto, pero más que nada vamos a referirnos a Montesquieu. Pero siempre yo creo necesario, normalmente no se dice, pero yo creo que es necesario que se diga, que cuando nos referimos a Montesquieu, no es que aparece con Montesquieu, esto yo creo que es necesario saberlo, ¿no? Lógicamente hay en Grecia un desarrollo abundante en este sentido, incluso en el propio, derecho romano. Estaban ahí los tribunos de la plebe, ¿no? Que representaban a la plebe. Es decir, había ya unos antecedentes, no digamos la democracia ateniense. Bueno, pero ¿qué es lo que hace Montesquieu, que además muere antes de que empiece la Revolución Francesa? Pero ¿qué es lo que postula Montesquieu? Montesquieu, para superar este régimen absoluto, autocrático, hace su famosa teoría de la división tripartita, de la división de poderes, independencia de poderes. ¿Qué es esto? Esto es que si se traslada, como luego haría la Revolución Francesa, y además ya los escolásticos de la escolástica tardía, esto es de la Edad Media, un poco después, ya hablaban de esto, de que el poder no radicaba radicaba en Dios, decían los escolásticos, porque lógicamente eran escolásticos, eran teólogos, radicaba en Dios y lo trasladaba, no, los escolásticos tardíos, la escuela de Salamanca, no decía al monarca, como muchas veces se dice ahí en ese discurso ilustrado, ¿no? De la Ilustración francesa, quiero decir, que como que da este naturalismo teológico que viene de Dios, que Dios le decía y que esto... No, los escolásticos, cuando trataron este tema en la escuela de Salamanca, lo trasladaban al pueblo. Y claro, decían ellos, el poder tiene que estar en Dios, eso sí, pero lo transfiere al pueblo porque el pueblo, el ser humano es libre, tiene libre albedrío, ¿no? El poder que radica en Dios lo transfería al pueblo. Es decir, tiene muchos antecedentes, ¿no? Lo de Montesquieu tiene muchos antecedentes, eso quiero decir. Y entonces, bien, ¿qué es lo que hace Montesquieu? Y esto de los antecedentes digo porque no me gusta que se le dé tanto crédito a la ilustración, porque esto es totalmente una cuestión un tanto, no gratuita, pero sí exagerada, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que hace Montesquieu? Vamos a ver. Montesquieu dice, igual la res pública, la república, la cosa pública va a tener que alguien administrarla. Siempre va a haber alguien que la administrar. Los romanos ponían cónsules, 2 cónsules, ¿no? Justamente para evitar esa concentración. Y Montesquieu dice, el poder, vamos a dividir el poder ejecutivo y un poder legislativo. ¿Y qué es el poder legislativo? El poder legislativo viene a ser
un poder, así los llamaba, por eso no les digo función, que es como se dice ahora, Montesquieu decía poder. Entonces, este poder, dividir el poder legislativo, va a ser quien le va a dar un marco normativo al gobernante, y que va a constituir un límite a ese poder del gobernante, de manera que ya no va a ser un poder absoluto. Y esta es la idea fundamental de esta estructura orgánica, que es una garantía orgánica de la democracia. Es decir, que la democracia no es la mera participación. Bueno, la participación es democracia, evidentemente, no directa, indirecta y todas estas cosas que se dicen, ¿no? La democracia requiere de una estructura orgánica que constituye garantía de esa democracia. Es decir, que sin eso no se puede dar democracia. Aunque haya participación, no podemos mantener una democracia sin estas garantías orgánicas de la democracia. Bien. Entonces, esta es la idea fundamental de Montesquieu. Y luego se le cuela por ahí la función judicial, porque entonces decía Montesquieu, bueno, ¿y quién hace cumplir ese marco, esas normas, esas leyes que va a dictar un poder externo al que gobierna? ¿Quién va a dictar esas leyes? ¿Quién va a hacer que se cumplan? Entonces, o bien lo hace el propio que lo dicta, o bien lo haría el que gobierna. Bueno, de ninguna manera el que gobierna, porque al darle al que gobierna, no se supera el nuevo régimen, pues. Y además se debilita el otro órgano, el otro poder, y luego también se debilita los límites que se va a imponer al gobernante. Conviene entonces crear un tercer órgano para que haga cumplir esas leyes, que garantice que esas leyes se cumplan. La función judicial, judicial. Bien, me van a permitir que tome algo de agua. Bien. Bien, ahora sí. Ya me estaban empezando a salir unos gallitos y era por la sequedad de la garganta. Bueno, bien. Entonces, apreciamos en Montesquieu la división tripartita que se llama, ¿no? Vamos a aclarar un asunto aquí también importante rápidamente, que nosotros tenemos una división pentapartita, ¿no? Pentapartita, 5 poderes, ¿no? En Montecristi se agregó 2 más, sabemos, la función de transparencia y control social y la función electoral. Pero nosotros vamos a hacer el desarrollo a partir de la clásica división tripartita. Bien, además lo hacemos porque Montesquieu, como digo, la idea básica era el otro poder, es decir, la función legislativa que limitaba al gobernante. Y se le cuela ya la función judicial, se le cuela, imagínense. La idea era simplemente de otro poder que lo limitase. Luego se le coló a Montesquieu la función judicial. Bueno, ahora introducir 4, 5, 6, 7, no sé, de aquí a cuántos años venga otro constitucionalismo nuevo. Pues, bueno. Así que nos quedamos con la división tripartita. Bien, ¿cuál es la relevancia de este análisis que hemos hecho? Para entender el primer enfoque que voy a hacer, el primer desarrollo que voy a hacer. La necesidad de que sea regulado desde una ley. ¿Por qué? Porque, lógicamente, las funciones están reguladas. Por ejemplo, la propia Asamblea dicta su ley orgánica de la función legislativa, ha dictado la ley orgánica de la función judicial, etc. Pero la misma función ejecutiva se estaría autorregulando. De manera que se estaría vulnerando la garantía orgánica. ¿Por qué? Porque la división de poderes, la independencia de poderes y todo esto que se dice, bueno, no solamente consiste en que la propia división de poderes, sino
en las competencias que tenga para que cumplan su espíritu democrático. Es decir, tiene que necesariamente venirle de afuera esa regulación a la función ejecutiva. No puede la misma función ejecutiva autorregularse sin ninguna marco previo que le estaría dando de manera especial a su actividad la función legislativa. Esto significa un principio democrático, un principio republicano, un principio de gobierno democrático. El hecho, repito, que la actividad jurídica de la función ejecutiva, que es el gobernante, el que gobierna, esté limitada y regulada por otro poder